ahora se presentará una propuesta de modelo REP de gestión del HDP, el cual es un polietileno de alta densidad, un material utilizado principalmente en tuberías, envases de alimentos, juguetes y otros. Posteriormente expondrá también sobre los aceites lubricantes usados. Para ello, invitamos a pasar adelante al asesor senior del proyecto y académico de Ingeniería Civil Ambiental de la UNAP, Miguel Segovia, quien nos dará más detalles de estos dos residuos. Bueno, mi nombre es Miguel Segovia, soy asesor senior de este proyecto. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la Asociación de Industriales por habernos invitado a participar. Voy a explicar brevemente los resultados del proyecto y los modelos de gestión en dos residuos importantes con los que trabajamos, que son los polietilenos de alta densidad y los aceites lubricantes usados. No sé con qué vamos a partir, vamos a ver aquí, porque son dos presentaciones, vamos a tratar de fundirla en una sola. Bien, aquí tenemos modelo de gestión de negocios del polietileno de alta densidad, y aquí está en su sigla de la palabra que se utiliza británica de High Density Polyethylene. Bueno, primero, aquí se conoce como HDPE, es más o menos normal, ¿no es cierto? A pesar de que en realidad debiéramos decir PEAD, ¿no es cierto? Polietileno de alta densidad, en algunas partes aparece así, en otras partes aparece como HDPE. Aquí en la región es bastante conocido y se hizo famoso por el uso en la minería, ¿ya? Fundamentalmente en las tuberías, ¿no es cierto? Y en las membranas o geomembranas para depósitos de líquidos. ¿Qué características tiene este polietileno de alta densidad? Bueno, tiene una muy buena procesabilidad, se puede reciclar fácilmente, ¿no es cierto? Se puede moldear, se puede mecanizar sin problema. Es muy flexible, ¿no es cierto? Es muy tenaz, resiste, ¿no es cierto? Golpes, resiste, tiene resistencia química, térmica y resistencia al impacto, y es bastante liviano comparado con otros productos que hacen lo mismo, digamos. Se usa a nivel industrial y doméstico. Ya veremos que el uso, a pesar de que los datos que nosotros vamos a entregar acá son de uso industrial, también hay un uso doméstico bastante importante de él, ¿ya? Una cosa que es relevante es que este polietileno de alta densidad está considerado a medias, ¿ya? En la ley de fomento al reciclaje o de responsabilidad extendida al productor, porque lo que se considera como producto prioritario en la ley son envases y embalajes. Y parte de esos envases y embalajes están hechos de polietileno de alta densidad. No se consideran las tuberías ni las geomembranas que hemos considerado nosotros acá. Aquí, bueno, está pequeñito, digamos, pero hay alguna cosa interesante, importante conocer. Nosotros conocemos los plásticos en términos normales, digamos, como una gran familia, digamos, y de hecho son bastantes. Pero básicamente hay 6 o 7 que son los relevantes. Este PET o PET, polietileno tereftalato, es el que se utiliza en las botellas transparentes de bebidas, de aceite, de distintos líquidos, ¿no es cierto?, que tiene una característica que puede ser moldeado, igual que todas las resinas plásticas, pero además resiste la temperatura. Entonces, en las botellas, ¿no es cierto?, encontramos PET. El polietileno de baja densidad, que es la misma molécula química que el polietileno de alta densidad, pero es de más bajo, es más liviana, se utiliza fundamentalmente para fabricar bolsas, ¿ya? Y aquí hay una cosa bien interesante, conversando con productores de polietileno y de bolsa, hay unas bolsas que se utilizan que no suenan mucho. Esas son, mientras menos suena, es más baja la densidad del polietileno, mientras más suena, tiene algo de polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad, ¿no es cierto?, que se utiliza en algunos envases también, fundamentalmente de productos químicos, ¿ya? Y aquí tenemos una foto con tuberías. El poliestireno, también conocido por su nombre comercial, el Plumavit, ¿ya?, que hoy día tiene distintos usos. El PVC o polivinilcloruro o cloruro de polivinilo, que se utiliza fundamentalmente para tuberías y algunas otras aplicaciones. Hoy día se están construyendo casas con PVC también, ventanas de PVC. En los plásticos en general, de todos los que hemos mencionado, de todos, ¿ya? Fundamentalmente el 48%, por lo menos aquí a nivel nacional, de los plásticos que se utilizan, que se fabrican, son productos de envases y embalaje. El 19% es para la minería, pensando en tuberías, ¿no es cierto?, y membranas o geomembranas, ¿ya? El 18% para construcción, hay una variedad de productos en la construcción que son de plástico hoy día, ¿ya? Un 8% para el agro, fundamentalmente para productos de riego, ¿ya? Un 5% de uso doméstico y un 2% para otros usos, ¿ya?
Eso en general, en Chile, ¿ya? Eso es una fuente, la Asociación de Productores de Plástico del año 2016. El consumo per cápita al año en Chile de todos los plásticos es alrededor de entre 50 y 51 kilos por persona por año. Es bastante, digamos, ¿no? Es bastante. Las tasas de recuperación nacional de plásticos, nosotros estamos bordeando en todo el país alrededor del 12% del consumo, es decir, del 12% de los plásticos que consumimos en Chile, el 12% se está reciclando actualmente, ¿ya? Y bueno, teóricamente, ¿no es cierto?, de todo el residuo plástico, que se genera, ¿no es cierto?, la tasa de reciclaje es aproximadamente 1:1, es decir, se puede obtener de 1 tonelada de residuo plástico, se puede obtener 1 tonelada de plástico reciclado. El 85% de los residuos generados tiene como destino final los rellenos sanitarios, ¿ya?, los vertederos autorizados y otros destinos no conocidos. Estos son los delicados, estos son los complicados porque no tenemos números, no tenemos estadísticas, no sabemos dónde se van, ¿ya? En términos en lo que ocurre aquí a nivel regional, ya nos vamos a meter directamente en los resultados de nuestro estudio. Nosotros pudimos cuantificar, ¿no es cierto?, de las 165 empresas que mencionó Marcelo en su presentación, ¿no es cierto?, de la cuantificación total, ¿no es cierto?, de esa muestra, pudimos obtener 319 toneladas para el año 2014, ¿ya? Según nuestras proyecciones y actualizaciones de esos datos, podríamos llegar, ¿no es cierto?, a entender que generamos anualmente un promedio de 1.988 toneladas por año, ¿ya? Y aquí sí estamos hablando de polietileno de alta densidad, ¿ya? Ya no estamos hablando de plásticos en general, polietileno de alta densidad, fundamentalmente estamos hablando de tuberías y geomembranas, ¿ya? De esos 319, 311 están, ¿no es cierto?, en el rubro explotación de minas y canteras. 5 toneladas por año en industrias manufactureras no metálicas, 2 toneladas por año en industrias manufactureras metálicas, 1 en el comercio y en repuestos de vehículos y automotores, y menos que 1, ¿no es cierto?, en transporte, almacenamiento y comunicaciones. O sea, aquí el grueso, ¿no es cierto?, es la producción de residuos de polietileno de la minería. De esas 319, 254 se van a reciclaje, ¿ya? Aquí el porcentaje de reciclaje sube bastante, ya superamos el 12%, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando ya más de, no sé qué porcentaje será, pero 254, 319, por lo menos más del 70%. 48 toneladas se almacenan, ¿ya?, pensando en la reutilización, ¿no es cierto? 15 se reusan directamente, ¿ya? Y hay un 2% de eliminación, o sea, perdón, 2 toneladas, no por ciento, 2 toneladas que van a eliminación efectivamente, es decir, o van a un relleno sanitario o van a un vertedero. Relleno sanitario, fundamentalmente. ¿Cuáles son los valores a los cuales se está comprando este residuo hoy día? ¿Ya? Aquí, por lo menos en la segunda región, está entre 40 a 50 pesos por kilo, se está pagando por este residuo, ¿ya? En la zona central se paga mucho más. Pero por supuesto hay que llevarlo hasta allá, lo que es un costo, ¿ya? Esta es una de las realidades que vamos a ver, que ya la profesora Mónica lo planteó claramente, es decir, hoy día el poder comprador de residuos fundamentalmente radica en la zona central, ¿ya? Acá no tenemos, lo cual representa una oportunidad. Bueno, de la proyección general, ¿no es cierto?, de la región, de estas 1.988 toneladas por año que estamos en condiciones de generar, ¿no es cierto?, hay un 99% que son tuberías de polietileno de alta densidad que vienen, ¿no es cierto?, de la explotación de minas y canteras, ¿ya? Aquí tenemos varias faenas mineras importantes que generan, ¿no es cierto?, este tipo de residuos. ¿Cuáles son los tratamientos ahora? Es decir, ¿qué se puede hacer con el residuo? Bueno, importante es que cuando se recicla uno no puede diferenciar, digamos, qué lo que es qué, digamos. No es tan difícil, pero así a primera vista es complejo, digamos, poder entender qué residuo es qué, digamos, de los plásticos que hemos mencionado. Por lo tanto, hay una norma, ¿ya?, que todos los productos de plástico cumplen, ¿ya? Acá hay una fotografía de una botella, ¿no es cierto?, de agua, que tiene ahí en su base, tiene un triángulo, ¿no es cierto?, un triángulo así que simula el reciclaje, con un número dentro que indica qué tipo de material
de qué tipo de material está construido, ¿no es cierto? Esta es la clave que hay, ¿ya? El que nosotros estamos analizando es el 2, polietileno de alta densidad, ¿ya? El 1 es PET, polietileno terestalato, el 3 es PVC, el 4 es polietileno de baja densidad, el 5 es polipropileno, 6 poliestireno, 7 cualquier otro termoplástico. Este es el que nosotros... Eso es fundamental cuando queremos reciclar, es fundamental. Porque mezclar, ¿no es cierto?, distintas resinas no se generan productos que se puedan identificar claramente. ¿Cuáles son las técnicas de valorización que se están utilizando hoy día, que hay desarrolladas en el mundo? ¿Ya? Bueno, por supuesto está el reciclaje primario, ¿no es cierto?, que fundamentalmente en términos de los polietilenos de alta densidad es la reextrusión del material en la misma fábrica donde se genera, donde se hace la tubería, donde se fabrica la geomembrana, ¿no es cierto? Todas las rebarbas, los restos se reextruyen, es decir, se recogen, ¿no es cierto?, y se vuelven a ingresar a la máquina de extrusión. Por lo tanto, esta etapa primaria o esta valorización primaria es la que hace el propio productor, ¿ya? La secundaria es un tratamiento mecánico y térmico de los residuos en su etapa de fin de uso, es decir, todos los materiales que ya salieron, que fueron utilizados, ¿no es cierto?, y que llegaron a alguna faena de recolección, ¿no es cierto?, y se le hace algún tipo de tratamiento, ya sea de selección, de limpieza, de triturado, ¿no es cierto?, se habla de tratamiento secundario o valorización secundaria, ¿ya? Esto ya no lo hace el productor, lo hacen empresas fuera del productor. La valorización terciaria tiene que ver con llegar a los precursores químicos de los polietilenos, es decir, al etileno, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos tratamientos de tipo químico, fundamentalmente de gasificación, ¿no es cierto?, para llegar al etileno, y ese etileno, ¿no es cierto?, se puede vender nuevamente al productor para fabricar la resina base. Y finalmente, ¿no es cierto?, la valorización cuaternaria, en esto coincidimos varios residuos, ¿no es cierto?, que es la valorización energética, es decir, utilizar el poder calorífico que tiene el polietileno de alta densidad. Acá tenemos un poco un esquema, ya esto yo lo he tomado prestado de una fuente, ¿no es cierto? Aquí aparece, ¿no es cierto?, la materia prima de los polietilenos es el petróleo, ¿ya? De ahí, ¿no es cierto?, se convierte, ¿no es cierto?, y se trata para obtener esta alimentación para la polimerización. De aquí se obtienen, ¿no es cierto?, los gases, en este caso el etileno, el estireno, ¿no es cierto?, que se utilizan para formar las resinas, la polimerización, para obtener esta resina virgen, que es la que mediante procesos térmicos, ¿no es cierto?, y mecánicos y térmicos, llegan finalmente a generar el producto, ¿ya?, el producto de plástico que nosotros utilizamos, ¿ya? Y por supuesto, las técnicas de valorización están también ligadas a esta cadena, es decir, el reuso, ¿no es cierto?, primario, valorización primaria, tiene que ver con lo que hace el mismo fabricante, ¿ya? El reuso, valorización secundaria, reciclaje para llegar, ¿no es cierto?, a la etapa secundaria, tiene que ver con volver a la resina virgen, entre comillas, por supuesto, ¿ya? El reuso terciario tiene que ver con llegar al precursor, ¿ya?, al precursor químico, a la molécula más básica, y el cuaternario consiste en utilizar el poder calorífico que tiene el polietileno. Bueno, ¿cuáles son el análisis FODA ahora a partir de los datos que tenemos, ¿no es cierto?, y a partir de la realidad regional, ¿ya?, en los cuales se basa el modelo de gestión que hemos desarrollado? Básicamente, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, entre las fortalezas vamos a encontrar la ley de fomento al reciclaje, ¿no es cierto?, que hoy día viene a dar un impulso importante a la industria del reciclaje, ¿ya? A pesar de que el polietileno de alta densidad, ¿no es cierto?, así como tubería y como geomembrana, no está incluida en la ley del reciclaje, y eso es importante tenerlo claro, sí los plásticos de alta densidad, que son parte de los envases y embalajes, sí están incluidos en la ley. Entonces, eventualmente eso puede resultar ser una fortaleza importante. Legalmente, los residuos de envase y embalaje deberán tener una valorización, por lo tanto las empresas estarán obligadas a gestionarlos fuera de sus instalaciones en centros de valorización material o energética, lo que implica, ¿no es cierto?, que estos centros de valorización van a poder reciclar tuberías geomembranas y también materiales de envase y embalaje.
Otra fortaleza importante, existen mercados de fabricación de productos e instalaciones productivas en nuestro país y en la región de Tarapacá. Aquí fabricamos productos de plástico, digamos. Hay varias empresas de plástico. Hay algunas que se han ido, pero hay un mercado importante de producción acá de polietileno de alta densidad. Y en países vecinos como Perú y Argentina se utiliza la resina de polietileno de alta densidad como materia prima. Igualmente existe un fuerte mercado asiático, ¿ya? Así que hay mercado para la resina. Y finalmente, como cuarta fortaleza, existe un importante mercado de productos de HDPE diferentes de los considerados en la ley, de intenso uso en la minería. Es decir, verán que el modelo aquí tiene dos horizontes fundamentales. Uno, ¿no es cierto?, sin la ley de responsabilidad extendida del proveedor, que es lo que existe hoy día, que hoy día hay un mercado del reciclaje, y otro, considerando, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la ley. ¿Cuáles son las oportunidades que hemos detectado? Primero que nada, en la región de Tarapacá existen pocos centros de transformación primaria para los residuos de HDPE. O sea, hay fábricas de polietileno de alta densidad, pero no son muchas, hay pocas. Ellas hacen reciclaje primario y también podrían hacer reciclaje de valorización secundaria, ¿ya? Existen ya. Está la tecnología, está la gestión, se conoce, ¿ya? No existen en la región de Tarapacá centros de transformación secundaria o mecánica, ¿ya?, de residuos de HDPE. Es decir, hoy día las empresas que están reciclando solamente lo que genera los residuos de su propia producción. Entonces, no se están reciclando residuos que sean acopiados, ¿no es cierto?, de HDPE. Por lo tanto, existe una alternativa de instalación de centros de transformación secundaria. ¿Existe tecnología disponible para el tratamiento secundario de residuos de HDPE? Sí, existe, se sabe cómo hacer, ya se ha hecho en otras regiones. Hay algunos contratos interesantes entre compañías mineras y proveedores de tuberías, ¿no es cierto?, para riego en la lixiviación y de goteros, ¿no es cierto?, donde se incluye, ¿no es cierto?, el retiro del residuo ya utilizado, el lavado, ¿no es cierto?, el tratamiento, la limpieza, la trituración y posteriormente la inclusión nuevamente como tubería, ¿no? Entonces existe ya ese sistema. No en la región, ¿ya?, pero sí en el país. Hay una disponibilidad de residuos de HDPE generado en empresas mineras. Nosotros llegamos a contabilizar 311 toneladas al año, pero proyectamos que hoy día pueden estar siendo del alrededor de las 1.980 toneladas por año. Entonces, hay residuos para poder reciclar acá en la región. Existen importantes consumidores, ¿no es cierto? Obvio, los que producen también son los que consumen. Y también en regiones vecinas, es decir, por lo menos la industria de la minería, ¿no es cierto?, el rubro minero está desde la tercera región, de Atacama, Antofagasta y aquí en Tarapacá. Así que existe un mercado para eso. Y los costos operacionales de extracción de cobre y de otras materias primas se encuentran en constante incremento, lo cual existe que las empresas ahorren en sus insumos abriendo paso a los productos de HDPE reciclados. O sea, bueno, estamos viviendo ahora un ciclo precisamente de reducción de costos en la industria minera y eso, por supuesto, induce a que busquen comprar materiales de menor costo. Entonces, ahí hay una alternativa para la resina reciclada. Y se estima un importante crecimiento en el sector de la construcción a nivel nacional. O sea, la construcción va a seguir creciendo, a pesar de que consume solamente un 18% de productos de plástico, también hay un mercado interesante que bueno, nuestra región va a seguir teniendo un crecimiento importante en el tema de construcción. Así que es una oportunidad aquí a nivel regional. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, nos falta una normativa específica. Del tipo tubería y geomembrana. Tendremos la ley REP establece, pero, insisto, solo para envases y embalajes. Entonces, para geomembranas y para tuberías no existe, ¿ya? Entonces, creemos que eso puede ser una debilidad, ¿ya? Falta crear una conciencia ambiental y de calidad en los distintos niveles de la cadena de productores, distribuidores y generadores, obviamente. Es decir, ustedes saben que la ley es importante, es interesante, pero la ley, según el concepto del derecho a nivel nacional, es lo mínimo que la sociedad está dispuesta a aceptar, ¿ya? De ahí para arriba, digamos, ¿ya? Entonces, lo que viene de ahí para arriba tiene que ver con la educación ambiental. Entonces, si nosotros tenemos buenos niveles de conciencia ambiental y buenos niveles de calidad, ¿no es cierto?, en toda la cadena de productores, distribuidores y generadores, eso nos puede permitir, ¿no es cierto?, tener una industria del reciclaje mucho más importante. Falta de inyección de recursos económicos para implementar modelos de gestión. En este minuto no existen. La ley va a dar el marco para eso, pero en este minuto no existe, ¿ya?
Se desconoce la tasa de generación de residuos de polietileno de alta densidad a nivel doméstico. Eso no lo sabemos. Los datos que nosotros presentamos hoy día, las 254 o las 311 de las 319, son datos a nivel industrial. No sabemos qué es lo que ocurre a nivel doméstico. Con seguridad eso va a ser un desafío para los ingenieros ambientales más adelante. Y no existe en la región de Tarapacá iniciativas de separación en origen que permita disponer de residuos de HDPE con mayores niveles de limpieza para su reciclaje. Es decir, hoy día el polietileno de alta densidad que tenemos todavía lo tenemos contaminado. El que lo podemos reciclar todavía lo tenemos contaminado, ¿no es cierto? Viene con restos de productos, viene mezclado con otras resinas, en fin. Y las amenazas. Los productos de resina reciclada no alcanzan altos estándares de calidad exigidos por la minería, ¿ya? O sea, la minería exige, puede consumir productos de polietileno, pero tiene que tener hasta un cierto nivel, ¿no es cierto?, de resina reciclada, porque si no, deja de tener las características que son necesarias. Las altas exigencias de calidad para los productos que incluyen resina reciclada de HDPE, no solo en la minería, en otros. Yo mencioné que en los envases y embalajes también se utiliza HDPE y se utiliza cuando hay que comercializar productos químicos. Por ejemplo, las botellas que traen cloro, ¿no es cierto?, que es hipoclorito de sodio, que es un material peligroso, ¿no es cierto?, son de HDPE por su resistencia. Entonces, también hay altas exigencias de calidad. Necesidad de procesos de limpieza para obtener resina de HDPE de mayor calidad. Claro, porque la resina HDPE, ¿no es cierto?, para poder reciclarla, tiene que pasar por procesos de limpieza. No toda, la primaria no, pero la secundaria sí. Y eso hace que el proceso sea un poco más complicado, más caro. Los puntos de generación relevantes de residuos se encuentran a distancias mayores a 100 kilómetros. Claro, nosotros pensamos, ¿no es cierto?, de esas 311 toneladas al año, ¿no es cierto?, que genera la minería, quizás más, ¿no es cierto?, están en puntos alejados. O sea, Coyahuasi está a más de 180 kilómetros de nosotros, Cerro Colorado está a más de 80 kilómetros, ¿no es cierto? Quebrada Blanca también está bastante lejos, donde se genera. ¿Qué otra amenaza importante? Que existe especulación en torno al valor de la ecotasa. Bueno, ya la profesora Mónica también lo mencionó, ¿no es cierto? No se sabe cómo se va a definir esa ecotasa, digamos. ¿Qué puede pasar con ella? ¿Qué valor va a alcanzar, ¿no es cierto? Si estas no están fijadas por la autoridad, ¿no es cierto?, vamos a dejar que el mercado lo haga y por lo tanto ahí el mercado puede, no sé, tenemos ejemplos buenos y malos. Y las resinas, los HDPE generados, ¿no es cierto?, como residuos de la minería, están generalmente contaminados con sustancias peligrosas. Tenemos que pensar que las tuberías se utilizan para transportar soluciones de lixiviación, soluciones, ¿no es cierto?, electrolíticas, que contienen ácido sulfúrico, sulfato de cobre y otras cosas más que están considerados como sustancias peligrosas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, eso hace que el proceso de recuperación también pueda verse encarecido, ¿ya? Bien, ¿cuál es entonces el modelo de gestión sustentable para el polietileno de alta densidad que nosotros vamos a presentar? Yo voy a presentar dos. Uno, en la ausencia de los sistemas integrados de gestión o en la ausencia de la ley de responsabilidad extendida del proveedor, y otro en presencia de la ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto ya existe, ¿eh? Ojo, esto en otras regiones ya existe. Los actores son los mismos, ya se han mencionado, ¿no es cierto? Tenemos los consumidores, tenemos los productores, tenemos el sistema, ¿no es cierto?, o centros de acopio y clasificación, el transporte, los centros de transformación terciaria, secundaria y primaria, ¿ya? Aquí los tenemos, ¿no es cierto? El productor entrega su producto, ¿no es cierto?, aquí a los consumidores, ¿no es cierto? Hay ahí un flujo de material y un flujo de dinero. Una vez que el residuo se genera, ¿no es cierto?, se lo entregará a un transportista, al que tendrá que pagarle también para que mueva este residuo hasta los centros de transformación primaria, secundaria y terciaria. Y aquí, por supuesto, entre ellos también puede haber comercialización, porque aquellos que generan productos, ¿no es cierto?, a nivel terciario van a requerir, ¿no es cierto?, de la resina que generen ya sea los centros primarios o los centros secundarios. Y aquí puede haber, ¿no es cierto?, un flujo de materiales y dinero. Y por supuesto, esto a todo el mercado nacional o también extranjero. Estamos pensando en los países limítrofes nuestros y también los países que están más allá del Pacífico, en el Asia-Pacífico. Todo lo que es, ¿no es cierto?, azul es plástico, lo que está continuo es producto y lo que es punteado, ¿no es cierto?, es residuo, ¿ya? Y el flujo rojo es de dinero, recursos financieros. Ese era el modelo con la ausencia de sistema integrado de gestión. Esto ya ocurre,
Ya ocurre que en Chile, a baja escala, pero ocurre. Ya hay importantes empresas, por ejemplo, de la minería que tienen convenios con empresas productoras de tubería y hacen ahí el ciclo, hicieran un poco el ciclo. ¿Ya? Y también hay otros externos que también trabajan. Hay importantes empresas recicladoras de plástico. En Rengo hay una bastante grande, la más grande que hay en el país, que compra residuos, ¿no es cierto?, a distintos valores. Ahora, ¿cuál es el escenario que puede generar la ley de responsabilidad extendida al productor? Aparece aquí un actor que es este, ¿no es cierto?, el sistema integrado de gestión. Y aparecen los valores monetarios ahora en verde. ¿Por qué? Porque corresponden a la ecotasa. Es decir, el productor, ¿no es cierto?, va a colocar un sobrevalor, ¿no es cierto?, a su producto, se lo va a vender al consumidor, este consumidor pagará ese sobreproducto, a su vez el productor a los sistemas integrados de gestión le dirá, mire, esto es lo que yo vendí y este es el valor de ecotasa, ¿no es cierto?, se lo paso a usted para que usted pueda administrar todo este sistema, es decir, el sistema de transporte de residuos y los sistemas de reciclaje y o finalmente disposición final. Entonces, esto otorga aquí un escenario interesante porque permite unificar, ¿no es cierto?, el residuo. A veces para estos actores que están acá, ¿no es cierto?, instalar una planta recicladora es complicado porque tiene que ir a buscar al residuo, tiene que traerlo, ¿no es cierto?, tiene que procesarlo y después distribuirlo nuevamente. Entonces, entenderse con un sistema de gestión que es capaz de traerle el residuo, ¿no es cierto?, una cantidad importante y después a lo mejor redistribuir su producto, puede ser un escenario interesante. Así se ha dado por lo menos. Y se ha dado la realidad que nosotros vimos por lo menos en España y en Francia, es que puede haber un sistema de gestión único, como el caso de lo que vimos acá, Signus, los neumáticos en España, o pueden haber muchos, ¿ya?, dependiendo de los productores. Aquí va a depender de los productores. Los productores van a definir, ¿no es cierto?, si hay un solo sistema integrado de gestión o hay muchos, ¿ya? ¿Quién le cobra menos también? ¿Quién establece una menor ecotasa? ¿Quién trabaja a menores valores? Entonces hay todo un escenario interesante ahí, ¿ya? Ojo que aquí las municipalidades también van a tener van a ser relevantes, ¿ah? Quizás no en este modelo, pero sí van a ser relevantes en los sistemas de gestión en general. Bueno, eso era plásticos, ¿ok? Vamos a ir a lo mismo ahora, pero de aceites lubricantes usados, que es el otro modelo que nosotros analizamos, estudiamos y el otro residuo relevante que trabajamos acá en la región. Tenemos que pensar que los aceites lubricantes usados en el modelo de la ley de responsabilidad extendida al proveedor son el principal producto prioritario, ¿ya? ¿Por qué? Porque son considerados materiales peligrosos, residuos peligrosos, ¿ya? Vamos a ver. ALU, aceites lubricantes usados, ¿ya? ¿Qué es lo que son los aceites lubricantes? Básicamente son una base de aceite mineral, ¿no es cierto?, ¿ya?, entre un 70 y un 90%, y aditivos. Aditivos que le van a dar durabilidad, que le van a dar viscosidad, que le van a dar resistencia térmica, en fin, una serie de cosas. Y entre esos aditivos vamos a encontrar sustancias que tienen metales pesados que pueden representar importantes grados de toxicidad. Y por supuesto el aceite, cuando ya se usó, ¿no es cierto?, aparte de tener el aditivo, que ya le confiere cierta peligrosidad, también va a tener restos, ¿no es cierto?, de la maquinaria donde estuvo lubricando. Va a tener restos de metales, ¿no es cierto?, si es un aceite de motor o si es un aceite de un sistema hidráulico, por lo tanto, es un residuo considerado peligroso. ¿Cuáles son los usos hoy día en Chile, no es cierto, de los distintos aceites en términos de porcentaje? Tenemos un 33%, que es lo mayoritario, ¿no es cierto?, de aceites lubricantes que se utilizan para vehículos con motor diésel, ¿ya? Un 33% de los aceites que se usan hoy día se usan para lubricar motores diésel. Un 25% se utiliza para lubricar motores a gasolina. Un 22% se utiliza como aceites hidráulicos o fluidos óleo hidráulico, ¿no es cierto?, en maquinaria de levante u otras, ¿ya? Un 14%, ¿ya?, aceites para transmisiones automotrices, es decir, tanto vehículos diésel como vehículos a gasolina tienen sistemas de lubricación en sus transmisiones, ¿ya? Tenemos un 3% de aceite de proceso o aceites dieléctricos, ¿no es cierto?, lo que se utiliza, por ejemplo, en la industria de los sistemas de suministro de energía, específicamente en los transformadores, y un 3% en aceites de motocicletas, aditivos de lubricantes automotrices y otros, ¿ya? Eso conforma, ¿no es cierto?, el 100% de los usos de aceites lubricantes en Chile, ¿ya? ¿Cómo nos situamos en el mundo? ¿Ya? Nosotros tenemos 4,3 kilos por habitante al año, ¿ya?,
de aceite lubricante usado. Esa es nuestra tasa de generación, ¿ya? En un concierto internacional, bueno, tenemos aquí algunos datos relevantes. Por ejemplo, Rusia actualmente, o la Federación Rusa, tiene una tasa bastante importante, 3.500 kilos por habitante. China, otra tasa importante, 2.200, nosotros somos bastante modestos, ¿ya? 4,3, 6,2 España. Para una generación, ¿no es cierto?, de aceite lubricante usado en el país en general, de 72.000 toneladas por año. Esa es nuestra producción. También bastante modesta comparada con otros países. Las tasas de reciclaje, del 100% de los aceites lubricantes usados, ¿no es cierto?, el 52% se recicla, ¿ya? Y se recicla y se sabe dónde va, ¿no es cierto?, y se sabe qué es lo que se hace con él. Hay un 48% que tiene un destino desconocido. Esto es lo complicado, lo peligroso, porque lo que se supone es que es quemado, ¿no es cierto?, en calderas, hornos, ¿no es cierto?, para generación de algunas otras cosas. Quizá a nivel urbano lo más preocupante es el uso en las panaderías, en los hornos de panadería, ¿ya? Que se supone, no hay datos, pero se supone, ¿no? ¿Cuál es la realidad regional? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros a nivel regional? ¿Con qué nos encontramos? ¿Ya? Llegamos a medir y a cuantificar 4.881 toneladas de aceite lubricante usado por año durante el año 2014, de los cuales aquí tenemos algunos de los más relevantes. Explotación de minas y canteras, ¿no es cierto? Nuevamente la minería aparece como un generador importante de productos, y el suministro de electricidad, gas y agua, ¿ya? Las empresas de distribución y generación de energía, las empresas de distribución y generación de agua, ¿ya? Con 1.600 toneladas. Después algunos otros relevantes, ¿no es cierto? 518, el comercio, los repuestos vehículos automotrices, 710, el transporte de almacenamiento y comunicaciones. Hay otras más por aquí, actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler, 337, y por acá, en menor medida, la pesca. De estas 4.881, ¿no es cierto?, el 85% se envía a valorización, y se conoce y se sabe, ¿ya? Un 8% se envía a eliminación, un 6% se vende, y hay un 1% menos del 1% que se reutiliza, ¿ya? ¿Cómo funciona? Generalmente el retiro, ¿no es cierto?, es gratuito. Hoy día muchas empresas que proveen, ¿no es cierto?, aceites lubricantes también lo retiran. En el caso, por lo menos, de la minería es así, ¿ya? Entonces ellos entregan el aceite, después van y lo retiran, ¿ya? Y lo reciclan, ¿ya? En micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y dónde va, no es cierto?, a instalaciones de valorización energética en distintos lugares. En Antofagasta tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, los hornos de cementera, que tienen algunas declaraciones de impacto ambiental para poder mezclarlo, ¿no es cierto?, estos aceites lubricantes con mezclas con petróleo, y los inyectan nuevamente a su sistema. También en Arica, Parinacota, en Valparaíso, en la región metropolitana. También hay usos importantes que se han dado, por ejemplo, en la minería, como haciendo mezclas con los explosivos en la tronadura. También se utiliza el aceite lubricante usado, y ha obtenido bastantes buenos resultados. ¿Cuál es la proyección que nosotros tenemos? Aquí tenemos dos datos, de proyección y de actualización, porque, bueno, es importante aclarar que de los 4.800 toneladas por año, ¿no es cierto?, no incluyen algunas de las grandes empresas mineras que tenemos acá en la región, que mandaron sus datos posteriormente y que constituyen, según nuestra proyección, un dato actualizado de toneladas por año de 16.567. Eso es lo que estaríamos generando nosotros a partir de la muestra que hicimos, ¿no es cierto?, y la proyección es lo que estamos generando hoy día de aceite lubricante usado en la región, ¿ya? 16.500 toneladas por año. ¿Cuáles son los tratamientos de valorización? También son parecidas, ¿no es cierto? Se está definido, ¿no es cierto?, como recuperación de aceites base a través de tecnología de tratamiento con arcillas ácidas y la tecnología de extracción con solvente, que es lo que normalmente se hace. En Chile se hace esto, ¿ya? Los que reciclan aceite lo hacen, ¿ya? Para tratar de obtener, ¿no es cierto?, el aceite base y poder volver a usarlo como lubricante, como un aceite base para generación de nuevos lubricantes. O la combustión, ¿no es cierto?, pura, o en mezclas, ¿ya?, en hornos de cementera y en mezclas explosivas de minería. Esos son, yo diría, los usos más relevantes que se está dando a los aceites en términos de generación de energía. Entonces acá tenemos una recuperación primaria, ¿ya?, y una recuperación cuaternaria, ¿ya? Todo lo que es precursores, ¿no es cierto?, aún no se hace acá en Chile. Por lo menos estos son los dos rubros fundamentales en los que hay desarrollo aquí en Chile, ¿ya?
¿Cuáles son el análisis FODA que hemos hecho para los modelos? Bueno, entre la fortaleza, la ley de fomento al reciclaje, y aquí es bastante directo, ¿no es cierto? Es uno de los productos prioritarios, así que todos los generadores importadores, productores e importadores de aceite tendrán que financiar, ¿no es cierto?, sistemas de gestión para poder reciclar, por lo tanto es una gran fortaleza. Eso, por supuesto, ese financiamiento, ¿no es cierto?, asegurará, ¿no es cierto?, que procesos de reciclaje se establezcan, ¿no es cierto?, e incluso se generen muchos más, ¿ya? Se va a generar todo un mercado. Y ya existen además instalaciones en nuestro país que hacen esto. Entonces, no es una tecnología desconocida para nosotros. O sea, lo que tenemos que hacer, los que quieran invertir acá en la región, es simplemente ir a ver cómo lo están haciendo en otras partes y traer esa tecnología para acá. Oportunidades: no existen recintos de reciclaje en nuestra región, ¿ya? Existen acopios, pero no existe reciclaje, ¿ya? Ni primario ni cuaternario. No existen sistemas de gestión integrados, tendrán que generarse. Y aquí se pueden generar muchos, o tal vez uno solo, va a depender de los productores también. Y el parque automotriz se incrementa exponencialmente, por lo tanto, así como se incrementa el uso de los neumáticos, también se va a incrementar el uso de los aceites lubricantes. Todos asociados a maquinaria automotriz, o una gran parte por lo menos. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, falta una adecuación ambiental en el sector industrial y comercial respecto de la gestión sustentable. Hablábamos de un 48% que no se sabe para dónde va, ¿ya? Bueno, me refiero un poco a eso también, es decir, a veces es más fácil entregárselo a alguien que lo viene a buscar y que paga por él, o que se lo lleva simplemente, a tener que hacer todo, partir a un sistema de gestión, ¿no es cierto?, y inscribirse y todo eso. Pero definitivamente eso, ahí hay un tema de falta de educación ambiental. La ley también lo contempla en todo caso, la ley de responsabilidad extendida del proveedor. Carencia de fiscalización orientada a controlar la adecuada gestión ambiental de aceites lubricantes usados. Bueno, en nuestro país nos caracterizamos porque en tema ambiental tenemos una fiscalización más bien débil, ¿ya? Entonces, esto seguramente también va a tener un destino similar. Entonces, es una debilidad, ¿ya? Falta de inyección de recursos económicos para implementar modelos de gestión hoy día, ¿ya? La ley de responsabilidad va a establecer ese flujo, ¿ya? Y, por supuesto, existe hoy día una venta ilegal no cuantificada de aceites lubricantes usados, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Y hay algunos estudios respecto de eso. Nosotros hace algunos años atrás, cuando investigamos la generación de contaminantes al aire, no dimos con la cifra, evidentemente, porque no hay ningún panadero que diga, sí, yo uso aceite lubricante. No, nadie lo dice, ¿ya? Pero algo pudimos detectar. Amenazas. Una vez ingresada la ley de fomento al reciclaje, que no existe una fiscalización efectiva de cumplimiento para productores, distribuidores y sistemas de gestión integrados. Eso, por supuesto, es una amenaza importante, ¿ya? Hay que considerarla. Y que existe especulación en torno al valor de la ecotasa. Como es un valor, ¿no es cierto?, como es una plata que van a tener que pagar los productores, es decir, los consumidores, ¿ya? Su valor, ¿no es cierto?, y su monto va a estar regulado por el mercado, o quizá va a estar regulado por ley, no lo sabemos todavía. Eso va a ser por lo menos una amenaza, o puede constituirse una amenaza, puede que no también, ¿ya? Los modelos, aquí tenemos un modelo en ausencia de la ley, porque existe, hoy día existe, hay reciclaje de aceite, ¿no es cierto? Y tenemos un modelo que contempla la existencia de un sistema integrado de gestión, que está dado por la presencia de la ley. Los actores siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Productores, consumidores, sistemas de gestión o centros de acopio, transportistas, valorización energética, ¿no es cierto?, centros de refinación o de reciclaje, ¿no es cierto?, y centros de valorización material. Esos son nuestros actores. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos, no es cierto? El productor lo entrega a los consumidores, ¿no es cierto?, ya. Parte de lo que no entregue o que no quede, ¿no es cierto?, bien formulado, irá a reciclaje, ¿no es cierto? Lo que se usa acá, ¿no es cierto?, los talleres de lubricación, básicamente, ¿no es cierto?, lo entregan a un transportista que lo lleva ya sea a sistemas de reciclaje, ¿ya?, a instalaciones de reciclaje o de acopio, ¿ya?, que finalmente pueden llevarlas para reformulación de productos, en este caso, ¿ya?, o para valorización energética. Esto ya se da, esto es lo que existe hoy día, ¿no es cierto? Aquí a lo mejor debiéramos colocar en alguna parte una flecha que va hacia un lugar desconocido, que va hacia hornos que no se sabe qué destino tienen, ¿ya? Es lo que se busca eliminar. El sistema, con el modelo o con el sistema de gestión, lo que busca, ¿no es cierto?, aparece un nuevo actor acá,
que es el sistema de gestión financiado por la ecotasa que generan, ¿no es cierto?, y que entregan y que administran los productores, ¿ya? El sistema sigue siendo básicamente el mismo, la única diferencia es que aquí aparece este sistema que va a interactuar, ¿no es cierto?, con los transportistas, con los centros de reciclaje y valorización para poder dar destino certificado, ¿no es cierto?, al residuo y poder utilizar y poder establecer una cadena de reciclaje adecuada. Aquí, bueno, el sistema de gestión es interesante, hay algunos casos internacionales que puede llegar a ser a lo mejor un poco complejos porque por lo menos en otros países hay con este residuo se da una multiplicidad de sistemas de gestión, hay casos donde eso ha ocurrido y por lo tanto el hecho a veces que exista un actor nuevo en un mercado que ya existe puede generar ciertas distorsiones, ¿ya? Y eso a lo mejor habría que observarlo bien cuando se echa a andar el tema de la ley, digamos, ¿ya? Por supuesto va a depender de la relación entre los productores, importadores y los sistemas de gestión, ¿ya? Ese es uno de los problemas que nosotros hemos detectado, por lo menos acá. Para cerrar solamente, quizá alguna observación importante tiene que ver con el hecho de que los sistemas de gestión pueden ser muy útiles en algunos casos, ¿ya? Porque van a llegar, ¿no es cierto?, a unificar residuos que están, ¿no es cierto?, muy dispersos, van a llegar, ¿no es cierto?, a tener una cantidad sobre la cual negociar, por lo tanto también van a aparecer interesantes a lo mejor incentivos económicos. Sin embargo, también puede ocurrir que los sistemas de gestión lleguen a distorsionar un mercado que ya existe, ¿ya? Entonces, eso es importante saberlo, sobre todo en estos dos tipos de residuos, es decir, polietilenos de alta densidad provenientes de la minería y aceites lubricantes usados, ya existen mercados de reciclaje, no son muy intensivos, ¿ya? No tienen una gran cobertura, pero ya existen. Entonces, a lo mejor un actor nuevo puede distorsionar, puede que no, puede que sea un impulso también, ¿ya? Va a depender de, fundamentalmente, la relación entre los productores e importadores y los sistemas integrados de gestión, ¿ya? Por eso es relevante que los sistemas integrados de gestión, nosotros vimos algunos casos, por ejemplo, de sistemas muy fuertes, muy fortalecidos, ¿no es cierto?, con objetivos bastante claros, ¿no es cierto?, muy ordenados y transparentes. Y también vimos otros donde no era muy claro lo que estaban haciendo, no era muy claro con quién trabajaban y había una serie de relaciones a lo mejor externas, ¿no es cierto?, a lo que uno puede conocer. Falta de transparencia tal vez, puede ser. Entonces, eso es un tema que la ley de responsabilidad extendida del proveedor no resuelve, ojo, ¿ya? La ley lo único que hace es generar un marco para que se genere un nuevo mercado para los sistemas integrados de gestión. Cómo se armen, ¿no es cierto?, y cómo se establezcan esos sistemas de gestión y cómo se va a establecer finalmente el modelo de reciclaje que vamos a tener en el país es algo que tendremos que ver con el tiempo. Así que eso es. Muchas gracias.